Muy buenas tardes, querida audiencia. Una vez más estamos con el programa Entendiendo el Derecho con Robinson González. Hoy, 29 de abril del 2024, siendo las 4 de la tarde en punto. En esta oportunidad tenemos la presencia como invitado del doctor Jorge Silva Sumarán. El doctor Jorge Silva Sumarán ha hecho sus estudios de pregrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por allá en los años 1974 hacia adelante. Asimismo, él ha hecho estudios de arte dramático, primero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el Teatro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y luego en la Escuela de Arte, en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Tenemos entonces a un abogado y actor profesional a la vez. Jorge, tus palabras a la audiencia, por favor. Buenas tardes, Robinson. Muchas gracias por la invitación y la presentación que me haces. Y estoy acá para lo que gustes. Bueno, Jorge, este programa está dirigido principalmente a estudiantes de Derecho, a los que pretenden estudiar Derecho, a los que no conocen mucho del derecho y se hacen preguntas, a los colegas también. Y entonces las respuestas y las preguntas van a ser sumamente sencillas, asequibles. Y la primera pregunta que tengo es, ¿tuviste cuando ya estudiabas derecho, tuviste alguna dificultad para hacer o concretar uno de tus sueños, que era ser actor? A ver, la cosa fue en forma progresiva, digo, ¿no? Porque yo estaba estudiando Derecho y en el camino, estudiando Derecho, se me presentó la oportunidad de ingresar al taller de teatro de San Marcos, por invitación de unos amigos, ¿no? Me dijeron, "Oye, postula, he visto por ahí que San Marcos está abriendo un taller". Entonces fui, hice el taller y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó el bichito. Yo no sabía que, por último, que si se estudiaba o no se estudiaba para ser actor, no lo sabía, ¿no? Tenía mis cosas en la universidad, desde el colegio, ¿no? Que salían las actuaciones, imitaba a los profesores, ¿no? Tanto en el colegio como después en la universidad. Y eso después vine a saber que en su mayoría los actores, ¿no?, han hecho esa previa, ¿no? Siempre han imitado a sus profesores. Los primeros puntos han sido los profesores, tanto del colegio y si tienen estudios universitarios también, ¿no? La imitación, por ahí, en reflejar lo que hacían, sacarle algunos gestos. Eso era, así que como que dificultad al fin de cuentas no la tuve porque fue una cosa que descubrí ya prácticamente a portas, ¿no? Cuando ya estaba terminando la carrera de Derecho, empecé lo del teatro, bueno, y seguí, ya hice la grabación y todo, ¿no? Bueno, ¿qué te hizo a ti estudiar Derecho? ¿Qué es lo que te motivó a estudiar Derecho? ¿Sentiste desde el principio esa vocación? ¿Cómo fue ese Sí, deseo de estudiar Derecho y concretarlo? sí, en el colegio, en los últimos años, ya yo estudié en el Colegio Mariano Melgar, en Breña. eh, los profesores de los últimos años, cuarto, quinto año, de educación cívica, que se estudiaba la Constitución, se estudiaba un poco de la normativa, ahí me empezó a interesar eso, ¿no? Temas como, bueno, el valor de la justicia, ¿no? La equidad, cosas de esas, ¿no? Entonces consulté con los mismos profesores
cómo se hacía qué se podía hacer con ese bichito, ¿no? Entonces me dice, tú puedes de repente ser abogado, pues. Allí, yo tenía 15 años. Y allí nació, en el colegio, en los últimos años. Pero tú qué te imaginabas internamente, cómo era el derecho, el ser abogado, ¿te proyectabas o no? A ver, tanto como una proyección, de repente no, porque, bueno, ahí tengo que hablar de algo personal, ¿no? Tengo que hablar de algo personal. En mi casa, como de repente en muchas familias, hay un prurito, ¿no? Que el abogado tiene una tendencia de repente no muy positiva, ¿no? No es, ahora y antes también fue igual, ¿no? O sea, mal visto en muchos casos, ¿no? Y cuando yo decidí estudiar Derecho, eh, mi mamá se puso mal. Estaba llorando y mi papá la encuentra y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han hecho los hijos? Pensando que le habíamos hecho alguna mala crianza, ¿no? Entonces le dice, no, que el último de tus hijos se le ha ocurrido ser abogado. Y me dice, pero es que los abogados venden su alma al diablo. Mi mamá falleció a las semanas nomás de mi ingreso a la universidad, ¿no? Como sabes, y hemos Claro. recordado esos tiempos, ¿no? Entonces, pero eso fue, ¿no? Entonces, yo decía, pero yo quiero ser, en todo caso, un abogado bueno, pues, ¿no? Un abogado Claro, un abogado que no venda su alma al que no diablo. venda su alma ni que la alquile, ¿no? Entonces, bueno, por ahí. Ya. ¿Y tu papá? ¿Cuál fue la reacción de tu padre? Mi papá estaba contento. Él, bueno, sí decía, está bien, pues que sea abogado, ¿no? Porque él, me parece, internamente también quiso ser posiblemente abogado, porque él trabajó en el banco de crédito, ¿no? Ya. Y en el área legal, ¿no? Sin ser abogado, ¿no? Se ocupaba de cosas muy particulares, ¿no? De ver los estados de cuenta, de repente, de ver la documentación de las empresas que abrían su cuenta corriente, de verificarle su constitución, los poderes, esas cosas, por ahí veía, ¿no? Entonces, posiblemente sí, se puso contento, sí, está bien, que sea abogado, pero la que poco que complicaba era mi mamá, ¿no? Y cuando tú ya estabas en la carrera, cuando estabas estudiando derecho, ¿en algún momento sentiste algún desánimo? ¿De repente te chocó algo que viste con respecto a los profesores o a los abogados que hizo que te decepcionaras de la carrera y estuviste en algún momento a punto de renunciar a estudiar? ¿O por el contrario, a cada vez que estudiabas te convencías más y más sobre tu vocación y veías profesores que de repente despertaban tu admiración y querías, si no emularlos, por lo menos superarlos? ¿Algo de eso has vivido, Coco? Sí, en realidad de lo que se trata es que yo diría más bien la parte organizativa era un poco lo que desanimaba porque eran épocas, como sabes, eran los años 70, ¿no? Eran épocas violentas, ¿no? Había muchas complicaciones, habían paros, huelgas, movimiento social, entonces eso hacía que una carrera que bueno, debía terminarse pues en 5 o 6 años, se alargaba. Entonces ahí veía yo un poco de desánimo que yo ingresé a los 15 años a la universidad. Entonces, sacando la cuenta y la edad, la mayoría de edad se alcanzaba a los 21, ¿no? Entonces mi papá me dijo, bueno, tú sacando la cuenta desde los 15 hasta los 21, vas a sacar tu libreta electoral, que era en esa época, tu libreta electoral, junto con tu título, ¿no? Claro, esa era una meta. Esa era una meta, pues, ¿no? Entonces, eh, bueno, no fue así, fue un año después, ¿no? Un año después, 22, cerca de los 23 años.
me gradué, ¿no? Pero por las huelgas, ¿no? Ya. Por las complicaciones que había, ¿no? Ya. Y cuando ya terminaste derecho o estabas por terminar, dijiste que te había picado el bicho o el bichito del teatro y comenzaste con el taller de teatro de la Universidad de San Marcos. ¿Quién dirigía en ese entonces ese taller, si tú te acuerdas? El, sí, el director del Teatro de San Marcos era el doctor Vicente Ugarte Chamorro. Ya, Él era el director y el profesor que dictaba el taller era Hernando Cortés, ¿no? Mi mentor, el que me hizo ver todo lo que es el teatro y todo lo que sé hasta ahora, ¿no? Es profesor luego fue profesor ya de la escuela de teatro, primero en el taller de San Marcos y después ya en la escuela, ¿no? ya. Y ese bichito y esas ansias de estudiar teatro, ¿se lo comunicaste a tus padres, a tu papá? Sí, sí, se lo comuniqué. Bueno, es que mi papá, ya por ahí, ya no solamente era el teatro, ya tendríamos que hablar de otra cosa. En, en su momento, yo, estando en la universidad, empecé a hacer música, ¿no? Empecé a hacer música porque me gustaba también la música, ¿no? Tenía una guitarra en la casa y bueno, chapaleaba con la guitarra y había gente de la universidad que hacía música, ¿no? En la universidad estaban de moda pues los grupos del folclore latinoamericano, ¿no? Claro. ¿Cierto? Entonces empecé a integrar grupos que hacían esa clase de música y yo andaba pues con la guitarra, a veces con el bombo, con un charango, llegaba a la casa con eso y mi papá me decía que eso enseñarán en derecho, ¿no? Me preguntaba, bueno, no, ¿qué estoy haciendo? Ah, ya. Y después él pensó que el retraso en sacar el título era por eso, Por ¿no? el arte. Por el arte, ¿no? Y bueno, no fue tanto así, ¿no? Fue tema de la parte Administrativa, administrativa. pues. Y finalmente cuando se superó todo eso, inmediatamente presenté los documentos y bueno, ya di los exámenes. Y, pues, ya está. Pero en algún momento le dijiste que además de lo que él había visto, que hacías música, ibas a estudiar teatro, ¿o no? Sí, claro, claro. E Y incluso él, ¿qué pasó? Fue también creo que estuve haciendo propaganda al banco. Eh, no el, menciones el nombre nomás, pues. El banco donde el trabajaba tu banco. papá. El banco resulta que estaba estudiando yo en la escuela de arte dramático y el tema tributario, o sea, en ese momento las cargas de familia se descontaban, ¿no? Por unidades impositivas tributarias, como ahora, pero ahora son, digamos, un bloques, ¿no? 7 UIT, ¿no? Así en bloque. Pero en esa época era un descuento real. Por hijo se descontaba una cantidad determinada de unidades impositivas tributarias como gasto para efecto del impuesto a la renta de las personas, ¿no? Entonces, él deducía, ya había terminado la universidad, ya no deducía lo de la universidad, pero empezó a deducir pues lo de la escuela, ¿no? Lo de Ya. la escuela de arte, ¿no? Este, y llamaron a la escuela para preguntar, del banco llamaron a la escuela para preguntar si efectivamente yo estaba estudiando ahí, ¿no? Porque estaban chequeando, pues no sé que no estaba estudiando y le estaba sacando la vuelta al fisco, ¿no? Claro, claro. ¿No? Entonces mi papá ya conocía, pues porque yo le llevaba pues, las boletas y todo eso, ¿no? Bueno, y después ya me las arreglé ya solo yo para, para solventar mis estudios, ¿no? Luego. Y lo mismo te pregunto con respecto al teatro, porque es importante que la gente sepa que no es incompatible estudiar cualquier profesión, en este caso específico el derecho, ¿no? Con, con cualquier arte. Y en este caso, ni siquiera hablar de un arte en un sentido empírico, sino que tú has tenido como segunda profesión Sí, sí, el teatro, el arte dramático. sí. Entonces, te voy a preguntar, cuando ya empezaste a tomarlo en serio, estudiar en el taller y luego ingresar a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿tuviste alguna circunstancia que hiciera que
que te decepcionara el teatro, que te desanimara a seguir tu sueño de ser actor? ¿O por el contrario, encontraste incentivo, profesores, amigos que hicieron que reforzaras más ese sueño de ser Sí, sí, actor? lo segundo, sí, sí, siempre encontré gente muy dispuesta a ayudarme en mis objetivos y bueno, estoy muy agradecido con ellos, ¿no? Sobre todo con el profesor Hernando Cortés, bueno, que ya falleció hace algún tiempo y bueno, siempre, siempre he tenido apoyo y me han ayudado bastante a cumplir ese sueño, pues, ¿no? De también ser actor, ¿no? Y en cuanto ya al ejercicio profesional, te graduaste como abogado, te graduaste como actor, ¿empezaste a ejercer paralelamente ambas profesiones o le diste más tiempo a una de ellas y menos tiempo a la otra? ¿Cómo fue? Inicialmente empecé, digamos, de lleno con la abogacía, ¿no? Empecé de lleno con el derecho. Lo otro se quedó un poco rezagado porque, bueno, ahí tenía que ver también un tema económico, ¿no? O sea, la mayor parte de los ingresos fuertes para mí lo daba el derecho, ¿no? Los ingresos que podían mantenerme, ¿no? Ya tenía familia, entonces lo del teatro fue un poco rezagándose, ¿no? Hasta determinado momento, ¿no? Hasta determinado momento en que ya yo pude tener cierta solvencia y poder arrancar ya prácticamente en forma paralela, pues como que hasta ahora, ¿no? Después de tantos años, son más de 40 años, ¿no? Y si tú hubieras tenido que escoger, si tú hubieras tenido que escoger, ¿a cuál de las dos profesiones le hubieras dado prioridad? Difícil, ¿eh? Es una pregunta bien difícil. Porque escoger, o sea, felizmente, No estamos hablando de la cuestión económica, ya nos has claro, explicado que sí, el derecho te daba más y bueno, tenías que ver pues el la forma vitute, como, el claro, vitute, el vitute, cómo claro. sostenerte, pero si tú hubieras tenido que escoger y hubieras estado en igualdad de condiciones desde el punto de vista económico, el derecho y el teatro, ¿a cuál de ellos le hubieras dado más prioridad? Bien difícil, ¿eh? O sea, sinceramente es Eso quiere difícil. decir que ambas Sí, profesiones te generan pasión, sí, te sí, gusta, tienes vocación para... sí, sí, sí. O sea, y felizmente no he tenido yo, bueno, lo demuestra los hechos ahora, ¿no? Que la llevo en forma paralela, ¿no? O sea, no he tenido que cortar digo, ni una ni otra, ¿no? Sigo desarrollando ambas actividades. Hablando de corte, Corte. un corte publicitario de unos segundos. Volvemos con el programa. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.
Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bueno, Jorge, la siguiente pregunta es, ¿qué aporte le ha dado el teatro a tu profesión de abogado? ¿En qué sentido el teatro te ha servido en la profesión de abogado y viceversa? ¿En qué forma la abogacía, el derecho, tus conocimientos jurídicos te han servido para tu profesión como actor? Buena pregunta, sí. Bueno, tú sabes que mi carrera de Derecho se ha desarrollado, digamos, en la asesoría, ¿no? O sea, básicamente no soy litigante, ¿no? Al comienzo, en los primeros años, sí, como todo muchacho que recién sale, empieza a hacer sus pininos litigando, pero bueno, fue una cosa de un par de años como máximo y ahí quedé. Y luego siempre he estado yo en condiciones en calidad de asesor, ¿no? Me ha gustado, me he ido por ese camino, ¿no? De la asesoría y ahora básicamente la asesoría empresarial, ¿no? O sea, a empresas que son afiliadas al centro donde laboro. Entonces, las herramientas que proporciona el teatro sí se pueden utilizar, por lo menos en el ámbito en que me desarrollo, más posiblemente en la parte del abogado que litiga, posiblemente más, pero también en el área en que me desempeño actualmente como asesor, también, ¿no? Porque uno es en el tema de visualizar a las personas, las actitudes, ¿no? Ahí, digamos, tenemos herramientas en el teatro, se basa en la observación, ¿no? O sea, la observación. Uno ve a las personas, ve movimientos, ojos, manos, postura. Eso es un lenguaje, eso habla, ¿no? Cuando uno ve teatro, está viendo gente que se desplaza, que se comunica, y ahí en el movimiento, o sea, en los gestos, uno puede ver de qué se trata, cuál es, ya está sintiendo, ¿no? Ya está sintiendo qué problema tiene, qué asunto es el que le está motivando a hacer la consulta, ¿no? Entonces, esas herramientas, primero para recibir, las utilizo, y también después para proporcionarle ya alguna alternativa, ¿no? Cuando hago... O sea, ¿te sirve de mucho el teatro? Sí, porque yo puedo visualizar cosas, digo, bueno, estoy brindándole una asesoría, entonces hago determinados movimientos, determinados gestos, entonces la persona que está escuchándome, ¿no? Está visualizando lo que yo visualizo, que de repente no es lo mismo que simplemente decirle tal cosa y tal cosa, ¿no? Solamente el sonido, no, el movimiento, ¿no? Esto es así, cuando tú haces esto, haces esta gestión y te vas y regresas. Comprender, entender, le das un mensaje. Así es. Porque el teatro es mensaje. Así es. Comunicación. Gestual, ¿no es cierto? Claro. Gestual, ¿no? La voz, las inflexiones, ¿no? Todo eso se utiliza ¿no? en la parte de derecho. Aprovechando tus conocimientos de teatro, si bien es verdad, tú no litigas, asesoras, nos has dicho, pero sin embargo, desde afuera ves los litigios. Claro. Ves los litigios, ves ahora con las redes, Sí. con los canales de televisión, se ven incluso los juicios en vivo, las intervenciones de los abogados. ¿Tú crees que el teatro pueda servir o sirve a los abogados que tienen que enfrentarse en algunos países al jurado, aquí en nuestro país a los jueces, a los fiscales, para su ejercicio profesional como litigantes? Pienso que sí, porque justamente el teatro te da herramientas
para que puedas transmitir un mensaje, ¿no? Transmitir un mensaje, que ese mensaje sea lógico, haya coherencia entre la palabra y tu gesto, ¿no? Entonces, eso es importante porque el que percibe, estamos hablando de jueces, fiscales, etcétera, ¿no? Los que componen, van a poder visualizar una cosa íntegra, ¿no? No solamente es el mensaje oral, ¿no? Sino cómo lo está transmitiendo, cómo lo está comunicando, ¿no? Entonces, me parece que sí, es importante. Te hago esta pregunta porque yo tuve la experiencia al asistir a un curso de litigación oral en San Diego, en Estados Unidos, y entramos al curso y uno de nuestros profesores era un actor. Ah, Un actor. Entonces nos preguntábamos, pero ¿por qué? ¿Qué hace aquí un actor? Y él realmente nos dijo abiertamente, ¿no? Aquí, por lo menos en Estados Unidos, ante el jurado, el abogado tiene que ser convincente. Y para ser convincente, tiene que vivir un personaje. Si tú estás convencido de que tu patrocinado es inocente, pues tu personaje tiene que ir en ese sentido como abogado. Decirle verbalmente, gestualmente, con la mirada, con el cuerpo, claro. que tú estás convencido que este hombre es inocente y que ustedes lo deben de declarar no culpable, decía el actor, ¿no? Claro. En cambio hay abogados que se paran, se quedan Estáticos así ahí. estáticos y solamente hablan y de repente están diciendo la verdad, de repente están diciendo lo que ellos piensan, pero no convencen, no lo interpretan. Claro. Y eso es lo que debe de tener el abogado. Sí, es Entonces, importante. sí es cierto entonces que el teatro y la abogacía están estrechamente vinculados. Sí, hay vinculación, sí. Bueno, en Estados Unidos también la particularidad es, entiendo que el sistema es, el jurado, el jurado no son letrados, no son abogados, ¿no? letrados, No son ¿no? abogados, ¿no? Entonces ellos, digamos, tienen que convencerse más, ¿no? Quizás los abogados, los jueces, fiscales, tengan otra percepción, ¿no? Y además depende del perfil del jurado, Claro. depende del perfil aquí en nuestro país de los jueces, decía este actor, para ponernos una máscara, ¿no? Si a las personas, por ejemplo, del jurado no le gustan los políticos de tal ala o de tal ala, pues uno tiene que ponerse la máscara para no caer en los defectos de esos políticos a los que le tienen cólera y por el contrario ponerse la máscara de los políticos que ellos quieren o del abogado que ellos quieren Claro. escuchar, Sí. ¿no? Sí. Claro. Y en la abogacía, en el derecho, ¿qué tanto? Ah, no, perdón, al revés. En el arte dramático, en el teatro, ¿qué tanto te sirve la profesión de abogado? ¿En qué forma ha contribuido tu profesión de abogado a tu formación, a tu desarrollo y a tu evolución constante como actor? Allí básicamente es la comprensión, digamos, de los textos, ¿no? Del mensaje que da el dramaturgo, ¿no? Porque cuando se va a montar una obra, se tiene que hacer un trabajo de mesa previamente, ¿no? Y el trabajo de mesa consiste, pues, en la lectura, ¿no? La lectura el texto escrito, el drama que ha escrito, pues, el autor, y hay que interpretar, ¿no? Cada personaje tiene determinadas cualidades, defectos, comportamiento, psicología, ¿no? Eso, el derecho que aporta, la forma en que uno, por costumbre, por el trabajo mismo, leer leyes, leer las disposiciones legales, interpretarlas en su contexto, eso es importante, o sea, se basea en la parte del teatro, ¿no? Ya. Yo diría también, no sé si me corriges, A por ver. favor, yo diría que también el derecho, por el mismo hecho que tienes contacto con diversas personas, tienes contacto con personas de a pie, tienes contacto con personas que están encumbradas económicamente, tienes contacto, por ejemplo, los penalistas con los delincuentes, con las prostitutas,
etcétera. Entonces te ayuda en vivo y en directo a conocer diversas personalidades, diversas formas de actuar de estas personas, y que si en algún momento te toca hacer el papel de uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, el papel de un delincuente, el papel de una prostituta, el papel de un sacerdote, tienes un bagaje, Ya lo conoces, un claro. bagaje porque conoces Has tenido a los contacto, has personajes. tenido contacto en algún Ya no momento. tienes que hacer como otros actores que tienen que irse, ¿no? Hacer Claro. un trabajo de campo, Sí, también. y más o menos conocer cómo hablan, Sí, cuál es el modismo, cómo caminan, etcétera, aquellos personajes a los que va a interpretar. En claro. ese sentido, el derecho Sí, también te da sí. un aporte, porque te permite conocer una variedad de personajes y de personalidades. Es correcto eso, es correcto. Bien, me dijeron la vez pasada, porque hemos empezado hablando sobre derecho penal, cuestiones de carácter penal. Entonces, en estos dos programas, y este es el tercero, y me dijeron, tú llevas penalistas nada más. Pues no, les dije, va a haber momentos en que vamos a tener músicos, vamos a tener actores, pero que tienen que ver con el derecho, que tienen que ver con el derecho, y vamos también a tener profesionales del derecho, pero especialistas en otras materias, ¿no? ¿Tú en qué te has especializado? ¿En qué consiste ese asesoramiento que tú has venido haciendo durante toda la trayectoria profesional? ¿Qué ramas has visto? ¿Qué nos puedes decir con respecto a ello? Es la parte de derecho empresarial, ¿no? Asesoría de empresas. Ya. Básicamente hay pilares como el derecho societario, ¿no? Títulos valores, eh, derecho tributario, derecho laboral, ¿no? Por ahí municipal, ¿no? Derecho municipal, licencias, todo lo que concierne a una empresa, ¿no? Desde que se forma. O sea, es una variedad prácticamente de Sí, especialidades, ¿no? claro, sí, sí, corporativo, ¿no? Sí, O sea, sí. para mí es fácil pues estudiar derecho penal, derecho penal, derecho penal y las ciencias penales, pero para ustedes pues tienen que ver Claro, desde que personas nace. Así jurídicas, es. tienen que ver títulos valores, tienen que ver también civil, También, ¿no es cierto? también, Y, así es. y todas estas ramas a ti te apasionan. Sí, sí, Y si sí. tú tendrías que escoger, por ejemplo, dictar clases en la universidad, Ya. te dicen, Jorge, te invito a dictar clases en tal universidad. ¿Cuál de estas ramas tú crees que podrías dictarlas? Quizás tributario y laboral, ¿no? Porque como que se comunican, ¿no? Ya. Esas dos ramas, ¿no? En el ámbito empresarial, el Ya, tributario y laboral. y cómo tú ves la ley en nuestra realidad, ¿no? En nuestro país, lo que tú manejas constantemente? El ámbito tributario, ¿el Estado está manejando bien? eh, Porque eso se ve con las leyes que dan, con la forma como se controla, etcétera. El ámbito tributario, el derecho tributario como debe de ser, hay abusos, hay excesos, o de repente se queda corto en un sector y en otro sector no. ¿Cómo ves el El- tema tributario para los que no conocen este tema, que no son abogados y pretenden entender el derecho? bueno, de un tiempo a esta parte se simplificó en los años 90 el sistema tributario, ¿no? Antes de los 90 había cualquier cantidad de tributos que afectaban a la ciudadanía en general, no solamente a las empresas, ¿no? De los 90 para acá se simplificó y básicamente ahora tenemos el impuesto al ámbito empresarial, el impuesto a la renta y el IGB, ¿no? El impuesto general a las ventas. Entonces, desde ese punto de vista, como que hay cierta simplificación, pero el problema básico que se observa es la informalidad, ¿no? O sea, hay bastante informalidad y está motivada por una serie de factores, no solamente por la complejidad de las normas, quizás excesos en algunos casos, sino el hecho de que el ciudadano de a pie
no ve reflejado quizás sus aportes, ¿no? Sus tributos en bienestar general, ¿no? Bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y entonces ahí donde empieza, digamos, lo que se llama pues conciencia tributaria, ¿no? O sea, si no, esa parte no se maneja. ¿Por qué? Porque lamentablemente pues los tributos o los recursos del Estado en general no se destinan pues a donde deben ser, ¿no? Donde deben llegar. Entonces uno ve corrupción, ve una serie de cosas y lamentablemente pues eso frena, ¿no? Frena el ánimo de contribuir, ¿no? Y se va por la informalidad. Y nos vamos a otro corte. Seguimos Ya volvemos. Seguimos cortando. Seguimos cortando. Gajes del oficio. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. La conciencia tributaria, has hablado de ella. Tú, haciendo un esfuerzo de repente de imaginación, Jorge, ¿cómo podría en alguna forma morigerarse, no solucionarse porque eso casi es imposible, pero morigerarse el tema de la conciencia tributaria en nuestro país? Pienso que hay que sembrar, ¿no? Hay que poner el embrión y eso me parece que está desde la casa y cuando no en los colegios, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Recientemente, cosa de medio año, se ha dictado una norma, entiendo, que está incluyendo dentro de la currícula de los colegios temas de este orden, ¿no? Tributario, contable, ¿no? Para que, en cierto modo, desde pequeño uno empiece a saber que existen tributos y por qué existen y dónde deben estar destinados, ¿no? Entonces, por ahí algo se está haciendo y, bueno, cada uno, ¿no? Incluso a veces como padres de repente no formamos, no decimos, no tenemos claro o no le precisamos a nuestros hijos en qué consiste, ¿no? Y en todo caso, qué es lo ideal y por qué deben de luchar también ellos, ¿no? Desde el punto de vista jurídico formal de las leyes tributarias, si tú fueras legislador, tendrías
mucho que reformar, mucho que cambiar o solo algunas cositas faltan para hacer un equilibrio adecuado en las leyes tributarias y que solo ya con la conciencia tributaria se podría realmente por parte del Estado recaudar tributariamente y con justicia? No, ahí hay temas también de la, la normativa tributaria se presenta muchas veces como engorrosa, ¿no? Como difícil de cumplir y a veces exagerada en sus obligaciones, ¿no? Entonces, resulta que para el empresario, para el común de las personas que pone una empresa, un poquito complicadas cumplirlas, ¿no? Y seguir, y sobre todo, acá hay otro tema, o sea, aparte de la propia normativa, existe de repente una exageración en quienes realizan las labores de auditoría, de inspección en las empresas y empiezan a exigir una tras otra obligación y eso a veces pues la empresa dice, oye, dentro de la misma formalidad se va de la informalidad, ¿no? Empieza a buscar caminos distintos, ¿no? Porque no puede cumplir, no está en condiciones de cumplir, dada la exigencia que le ha puesto no ¿Y solamente esa la norma, ¿no? exigencia es legal o extralegal? A veces es extralegal, pues, a veces es extralegal, porque se van a conceptos, de repente no es el espacio el tiempo, ¿no? Por ejemplo, que resulta que se le pide a un contribuyente que señale sus gastos, ¿no? Para el impuesto a la renta, hablando concretamente del impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta grava la utilidad de las empresas, ¿no? La utilidad, la ganancia de las empresas. Ahora, para hallar esa utilidad necesita deducir gastos, ¿no? Determinados gastos o costos, ¿no? Entonces, en ese afán de deducir, ¿no? Le exigen determinada documentación, pero a veces el inspector no le cree, ¿no? El revisor no le cree, le dicen, no, esa factura no es correcta, no es válida. ¿Por qué? Porque está emitida por una empresa que no está en capacidad de hacer eso que dice que te ha hecho. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, un transportista. Pero he visto que no tiene camiones. Sí, pero los puede haber alquilado. Ah, entonces tráeme el contrato de alquiler de camión. Ah, pero tampoco tiene personal. Pero La cultura haber, de la desconfianza. Pero puede haber, así es, pero puede haber tercerizado. Ah, entonces tráeme el contrato. O sea que empieza a hacer esa cadena y resulta pues prácticamente imposible de cumplir, ¿no? Y esto ya no es la normativa, sino es la propia exigencia, que posiblemente sean directivas pues internas de la propia administración tributaria, ¿no? Que hayan instruido así a su personal. O también puede ser un modo de presión, ¿no? Para otras cosas. Bueno, ¿Por qué no decirlo? Si ellos tienen la cultura de la desconfianza, yo creo que la gente de a pie también tiene la cultura de la desconfianza con actitudes de esa naturaleza. así es. Y eso Sí, se es ve recíproco. constantemente, Sí, ¿no? pues. Bueno, para no olvidarnos de la otra faceta que tienes, ¿cuál de las obras en las que has participado, obras de teatro en las que has participado, se te ha quedado como que te fascinó y que si tú tendrías que hacer 100 o 200 veces esa obra, la volverías a hacer? Bueno, sí, con toda seguridad estoy hablando de La Ciudad de los Reyes, de Hernando Cortés, que es la primera obra que hice hace más de 40 años, en el taller de San Marcos, ¿no? La primera obra que el propio Hernando Cortés dictaba el taller, y a los alumnos que participábamos nos hizo hacer esa obra, algunos cuadros, porque son 8 cuadros, ¿no? Algunos de los cuadros, de acuerdo a quienes estábamos integrando el taller en esa oportunidad. Esa es la obra, ¿no? Que por lo demás, en el camino nosotros ya con Hernando formamos, bueno, vamos a ponerle, no formamos, ¿no? Porque él formó el grupo El Tábano, al cual pertenezco, en los años 60, ¿no?
pero le dio cierto matiz de legalidad aproximadamente en los 90, cuando integramos con las personas, los compañeros que actualmente integramos el Tábano, y hemos venido montando la Ciudad de los Reyes durante todos estos años, ¿no? O sea, Hernando ha fallecido el 2010, me parece, y nosotros seguimos presentando, si no es cada año, a veces por alguna u otra razón no podemos montar en el siguiente año, bueno, 2 años más, 3 años más, y seguimos, ¿no? O sea, esa es la obra que la vamos a seguir y hemos hecho una especie de pacto nosotros, los integrantes, sus discípulos, digamos, herederos de Hernando Cortés, de continuar hasta que tengamos vida nosotros, ¿no? Haciendo esa obra hasta donde podamos, ¿no? ¿Y qué otra obra es la que también te ha marcado en tu trayectoria, ya sea como actor o como que has visto esa obra y quisieras realizarla o la has realizado? ¿Qué obra te fascina en el teatro, sobre todo aquí en el Teatro Nacional, ¿no? De lo que has visto, lo que has vivido. A ver, recientemente he montado una obra que me ha gustado, me ha encantado, es La Cremación, que la llegaste a ver. ¿No? Claro. La llegaste a ver, ¿no? Esa, por ejemplo, es una obra muy, muy simpática, es una comedia, ¿no? Que muy interesante, con personajes muy, muy variados, que bueno, fue un reto también montarla, como también la conoces. Me parece que esa sí podría también en el tiempo repetirse, ¿no? Y justamente las dos obras a las que has hecho referencias, yo he tenido el privilegio, gracias a ti, Gracias a ti. de verlas. Y la verdad, lo que sí no me ha gustado no es la obra, las dos obras excelentes, los actores, ni qué decir. Los actores de calidad, señores y señoritas o señoras actrices. Y lo que sí no me ha gustado es, digamos, como que la gente no responde a las expectativas y a lo que merece esa obra. Yo creo que esas dos obras podrían tranquilamente tener teatro lleno, grandes teatros llenos, y se repetirían y pedirían que se vuelvan a poner. ¿A qué crees que se debe yo no digo problemita, sino gran problema del arte dramático en nuestro país, de los teatros, donde la gente no responde al teatro? Es que ya a la gente le ha dejado de gustar el teatro. ¿Cuál es la peor competencia que se le está haciendo al teatro? Para que no, porque he visto estas dos obras, te reitero, y te lo he dicho, Sí. no soy una persona que fácilmente pueda halagar una obra, soy muy crítico, sobre todo con los actores o actrices, y sin embargo, en estas dos obras yo me alucinaba viendo un teatro lleno con esas obras. ¿A qué se debe esto, Sí, pues, Jorge? la verdad que es un asunto quizás sea muy complejo, ¿no? De poder transmitirlo o definirlo, porque en realidad nosotros, bueno, los actores y el equipo que monta una obra lo hace con mucha pasión, con mucha entrega, ¿no? Pero lamentablemente pues no hay respuesta del público. Quizás una explicación podría ser, no sé, pues otras distracciones, ¿no? Otras distracciones que pueda tener el público. De repente más simplistas. Quizás, ¿no? No, de La repente, cuestión fácil, ¿no? claro. La risa fácil de repente, ¿no? Algo Las cuestiones chabacanas también, ¿no? posiblemente, ¿no? Posiblemente, Sí, ¿no? pues porque es una pena que se desperdicien estas obras y no llegue, porque yo me acuerdo, no sé si a ti te pasó, yo soy mayor que tú, yo me Pero acuerdo ni tan que, mayor, pues, que ¿qué es en eso? la época escolar, habían, yo estudiaba en Colegio Nacional, habían obras de teatro que iban a los colegios, o que a nosotros nos regalaban las entradas o nos la vendían a un precio pues simbólico para poder asistir a obras de teatro.
Sí. ¿Cómo hacer que los niños en general se fascinen con esto y puedan tener vocación para ser los futuros actores o actrices si es que el teatro no llega a las masas? Ya has tocado un punto muy importante, ¿no? Es similar pues al tema de la cultura tributaria, ¿no? Por ahí más o menos tiene esa misma lógica, ¿no? Porque también pues falta una cultura teatral, ¿no? O sea, cómo a una persona que ya está en actitud, digamos, de pagar su entrada, se le puede exigir que vaya al teatro cuando ni sabe que existe el teatro, ¿no? Porque no ha tenido las herramientas desde el colegio, quizás, ¿no? Pues, ¿No? Entonces, por ahí también va el asunto, ¿no? O sea, en los colegios, las escuelas, ¿no? Incentivar, ¿no? Formar talleres, quizás, no solamente para hacer teatro, sino también para ver, ¿no? Porque también es una forma de participar, ¿no? Viendo teatro, ¿no? Y sabiendo los códigos, ¿no? porque justamente en San Marcos le decía a mi esposa, cuando salíamos de una de nuestras clases, en el patio de San Marcos, de la Facultad de Derecho, en ese patio, en esa explanada, siempre se reúnen jovencitos, jovencitas, a hacer taller de danzas, taller de teatro, de poesía, es decir, cosas muy hermosas. Y yo le decía, qué bonito que estos jóvenes dediquen sus tiempos de ocio Claro. a estos talleres, ¿no? Sí. Al desarrollo del arte, charango, música, danza, teatro, poesía, etc. Y yo creo que eso debe de... A ver, los padres de familia estaríamos felices, creo que todos los padres de familia, que nuestros hijos, en vez de estar metidos en el cuarto Ah, ya. chateando o jugando, pues estén haciendo deporte, estén haciendo teatro, estén haciendo música, Arte en general, etcétera. ¿no? Arte, en ¿no? El general, arte. sí, claro. El arte, no solo la música cura el alma, yo creo que el arte En cura el general, alma. claro, en general. Sí. El arte cura el alma, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos falta. Y yo creo que el arte, el derecho y el arte están unidos. Y justamente hoy día, damas y caballeros, queridos televidentes, hemos venido a este programa adrede con una persona como Jorge Silva Sumarán, abogado, apasionado, como nos lo ha dicho, y actor también apasionado, y que ambas profesiones no son incompatibles, sino por el contrario, ambas profesiones se retroalimentan y contribuyen a ser un buen abogado o a no serlo. Igualmente a ser un buen actor. Jorge, tus últimas palabras para despedirte, porque ya nos toca irnos. Bien. Bueno, simplemente agradecerte por la invitación. A tu público también muchas gracias por escucharnos, por vernos y como siempre a disposición tuya, ¿no? Para lo que gustes. Muchas gracias con todos. Nos vemos el próximo lunes 6 a la misma hora, a las 4 de la tarde. Vamos a hablar ese día sobre argumentación jurídica a cargo del doctor David León Flores. Nos vemos entonces. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV.